ya se han familiarizado bastante con el hecho de los metros por segundo al cuadrado, ya más o menos saben que esas unidades a qué se refiere, a qué magnitudes, de qué magnitudes estamos hablando, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso aquí ya se va a ver un poquito más mezclado, ¿no? De todas maneras, si ustedes traen, por ejemplo, un ejercicio adicional que no necesariamente esté en su módulo, pero que quisieran saberlo o quisieran verlo, me pueden decir, Miss, podría desarrollar este ejercicio y lo hacemos, ¿no? Sin problema. Entonces, acá la idea es hacerlo con ustedes para todos aprender, ¿no? Para que no solamente yo pueda aprender de repente también de ese ejercicio nuevo que ustedes pueden traer, sino también sus compañeros, ¿no? Bien, chicos, entonces, habiéndome presentado y habiéndoles dado prácticamente la bienvenida, vamos a iniciar. Para iniciar este módulo, que ya nos centra en física absolutamente, vamos a hacerles una pregunta bastante general. ¿Qué opinión o qué recuerdo ustedes tienen de la física? ¿No? ¿Qué se les viene a la mente cuando yo les pregunto qué es la física? ¿No? A ustedes, ¿qué se les viene a la mente? A ver, chicos. Es un concepto bastante general, ¿no? Que ustedes tienen que manejar. Entonces, pueden decirme lo que piensen, ¿no? ¿Qué es la física para ustedes? Maestra, la física es un conjunto que se mezcla entre varios, ¿cómo puedo decir? Eh, Químicos que se elaboran entre los... me olvidé. No te preocupes, Clinton. Nuevamente, Ya. bien, gracias, agradezco a su compañero porque tiene la intención de participar y eso ya es un punto muy importante, ¿no? Para cada uno de los estudiantes. No tengamos miedo a participar, ¿no? Porque eso, en primer lugar, nos abre un poquito más perder el miedo, ¿no? Nos hace perder el miedo a la sala, en este caso es virtual, ¿no? Sin embargo, en algún momento nos vamos a encontrar en el trabajo con una mayor cantidad de gente, todos mirándonos, y es mejor empezar a practicarlo así de a poquitos, ¿no? Pero por ahí ha tenido parte del concepto. Bien, Albina nos levantó la mano, a ver, de repente ella nos pueda ilustrar un poquito más de qué es la física. Hola, Miss, buenos días. No sé si Buenos quisieras días. anunciar que la ciencia es que estudia las propiedades de la materia. Ya, bien, tenemos ahí la opinión de Albina. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Bien, si nadie más tiene otra opinión, hay que separar bonito o hay que separar de manera más clara, ¿no? ¿Qué estudia la física y qué estudia la química? Bien, chicos, porque son dos ciencias distintas, que quizá tenga que ver una con la otra, sí, pero son distintas. En este caso, parte de lo que nos dijo Clinton con lo que nos ha dicho Elvina tiene mucha similitud, ¿no? A lo poco que puede entender la Clinton y lo que ya definitivamente Elvina lo ha dicho bastante claro, sí hay que separar el concepto de la química muy aparte de la física, ¿no? Puesto que, según lo que me dice Albina, estudia las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia en sí lo estudia la química completamente. ¿No? ¿Por qué? Porque la química, perdón, la esencia básicamente de esta ciencia es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y dentro de ello justamente involucra o ve las propiedades, ¿no? Lo que nosotros como física vamos a ver van a ser los fenómenos, básicamente, que se van a dar a la materia, ¿no? O sea, lo externo prácticamente, que se le va a dar o que va a pasar la materia, ¿no? Esos fenómenos externos que va a pasar la materia, ya sea como sólido, como líquido, como gaseoso, esos fenómenos va a estudiar la física, ¿no? Entonces, eso es lo que se nos tiene que quedar. Va a estudiar los fenómenos que generan una actividad en la materia, ¿no? Que es lo externo. Eso vendría a estudiar la física. Es una ciencia que en este caso nos dice estudia las propiedades generales de la materia, es decir, las externas, básicamente, los fenómenos físicos, como en este caso la electricidad,
la velocidad, la fuerza, la gravedad y magnetismo, etcétera, porque hay un montón. La ciencia básicamente es una ciencia exacta por sus métodos objetivos de experimentaciones y porque se vale del lenguaje matemático. Para que ustedes el día de hoy ya estén aquí, ya prácticamente en la recta final de su secundaria, es porque ya han pasado justamente pasito a pasito temas de matemática, donde han podido ver parte de justamente de geometría, de álgebra, de trigonometría, algo que se va a ver directamente involucrado justamente en la física, ¿no? La química también, pero en sí se relaciona bastante a la física, la matemática, ¿no? Entonces, pero no se preocupen si es que de repente ustedes no recuerdan mucho de la matemática. ¿Por qué? Porque aquí la van a recordar, ¿no? La van a recordar, van a empezar a aplicar y van a decir, claro, esto era así, esto era así, ya. Exacto, pero la idea es que hayan tenido la noción, ¿no? La noción de ciertos términos, de ciertas formas de desarrollo. Bien, entonces, habiendo recordado básicamente qué es la física y qué es lo que estudia, vamos a pasar ahora a lo que vendría a ser el movimiento parabólico. Para llegar nosotros a desarrollar movimiento parabólico, eso quiere decir que ustedes ya han visto movimiento rectilíneo, ya han visto básicamente las primeras fases de movimiento dentro de la física. El movimiento rectilíneo se basaba en qué? En que yo avanzo en un tiempo determinado cierta distancia, ¿cierto? Eso es básico para el movimiento rectilíneo, ¿no? Y si no me equivoco también se ve parte del variado, ¿no? Pero básicamente es eso, ¿no? Yo avanzo en un tiempo determinado, una distancia determinada, ¿no? ¿Y a qué velocidad voy? Ese es básicamente el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, el movimiento parabólico, lo que nosotros vamos a ver, va a ser ya un movimiento diferente, ya no va a ser un movimiento lineal como se venía dando, sino en este caso va a formar una parábola, ¿no? Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola básicamente vendría a ser un arco, ¿no? Un arco que se forma desde el origen del movimiento hasta el fin del movimiento. Esto es básicamente lo que se va a desarrollar, ¿no? O sea, el movimiento va a desarrollar este tipo de trayectoria, una trayectoria en forma de arco, en forma de parábola, básicamente, ¿no? Ahora nosotros a lo largo de nuestra vida hemos podido observar infinidad de movimientos parabólicos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando, por ejemplo, juegan partido, ¿no? Y quieren, y está justamente la famosa frase o el famoso gol, lo ha hecho de sombrerito, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque la pelota la patearon y sobrepasó a la otra persona y llegó al arco, ¿no? ¿Qué desarrolló? Si nosotros lo miramos de manera de perfil, básicamente, vamos a ver que la pelota se ha ido desarrollando justamente una parábola, ¿no? Entonces, esa es una parábola que hasta cierto punto siempre lo hemos visto, pero nunca hemos sabido que es un movimiento parabólico. Otro, por ejemplo, cuando hemos visto ciertos partidos de básquet, ¿no? De repente hay algún aficionado al básquet por aquí, ¿no? Cuando nosotros vemos partidos de básquet, justamente, ¿qué hacen los basquetbolistas? Tiran la pelota, ¿no? Tiran la pelota y finalmente se va a formar también otra parábola desde que yo lanzo la pelota hasta que llega a la canasta e ingresa a la canasta, ¿no? Y yo genero mi punto, ¿no? Entonces, este también es un movimiento parabólico. ¿Hay más movimientos parabólicos? Uf, hay infinidad de movimientos parabólicos, chicos. Entonces, muchos de ellos también es, por ejemplo, cuando yo juego vóley, ¿no? ¿Qué hago? Usualmente también lanzo hacia arriba, también lanzo la pelota hacia arriba y generando una parábola, ¿para qué? Para que pase la net, ¿cierto? Para que pase la net y finalmente yo pueda tener el punto que necesito, ¿no? Esos son movimientos parabólicos que los hemos visto, wow, en todos lados en realidad, ¿no? Y así ustedes de repente me puedan dar infinidad de ejemplos, ¿no? A ver, ¿quién de ustedes tiene algún ejemplo de movimiento parabólico que yo no haya mencionado hasta el momento? A ver, chicos, ¿quién de ustedes recuerda un movimiento parabólico que lo ha visto siempre y no sabía que era un movimiento parabólico?
A ver, Kleiner. Miss, lanzar un trompo con la cuerda también es un movimiento parabólico. Claro, hasta cierto punto también se genera justamente ese movimiento, ¿no? En alguno de los lances así. ¿Por qué? Porque el trompo lanza, ¿no? Lo lanzas y salta y hasta que llega al piso y finalmente empieza a girar, ¿no? Sí recuerdo en algún momento de mi niñez haber jugado trompo. Así siendo mujer también he jugado, ¿no? Entonces sí me hace recordar y específicamente sí se llega a trazar un movimiento así. A ver, otro ejemplo, por ejemplo, que ustedes también hayan visto y ahora recién se enteran que es un movimiento parabólico. Cuando encestan un baloncesto. Claro, exacto, ¿no? Cuando estamos jugando baloncesto y el momento de lanzar, movimiento parabólico, ¿no? A ver, otro movimiento parabólico que también se haya visto es, por ejemplo, cuando los nadadores, ¿no? Se lanzan a la piscina, ¿no? Están ellos justamente parados. A ver, tenemos a Teonila, nos va a dar otro ejemplo. El juego de béisbol, Miss. Claro, exacto, también, ¿no? La mayoría de juegos que involucran justamente un balón, gracias Teonila por tu participación, ¿no? La mayoría de juegos que involucran una pelota, ¿no? Hasta cierto punto sí o sí se, se va a lograr o se va a generar justamente este movimiento parabólico. Pero ojo, yo les apuesto que muchos de ustedes no sabían que eso era un movimiento parabólico y que ahí estábamos viendo física, ¿no? Quizá muchos de ustedes no lo sabían, recién ahora dicen que, o sea, he estado viendo la física todos los días y no sabía, ¿no? Puede sonar un poco chistoso, pero es verdad, ¿no? Es así. La física nosotros lo vemos, wow, en todas las partes de nuestra vida, ¿no? Del simple hecho de que se me caiga el lapicero al suelo, por ejemplo, se me cae el lapicero acá al suelo, literal, y estoy generando ya una caída libre. Ojo, entonces, aquí en el movimiento parabólico, lo que nosotros vamos a trabajar básicamente va a ser estas dos cosas. El movimiento rectilíneo uniforme, que es justamente el desplazamiento lineal, que eso ya ustedes ya lo han visto. De todas maneras, acá vamos a recordar parte de él. Y la caída libre, que es justamente el ejemplo que yo les daba, de que se caiga mi lapicero desde un punto específico hasta el suelo, ¿no? Ya es una caída libre. Y eso también lo vamos a ver. Por ejemplo, ¿qué es caída libre? Yo me voy al techo de mi casa, ¿no? Estoy de repente tendiendo mi ropa ahí, ¿no? Porque tengo mi tendedero y me vienen a buscar de la calle, ¿no? Empiezan a tocar la puerta y es mi hermana. Entonces, yo estoy en el cuarto piso y yo salgo a mirar y la veo y me dice, pásame las llaves o baja a abrirme. ¿Qué es lo que yo hago? Tirar las llaves. Y cuando yo tiro las llaves, literalmente la llave va a caer por su propio peso de manera recta hacia el suelo. Y ese ejemplo es de caída libre. ¿Qué otro ejemplo ustedes me pueden dar de caída libre? Cuando, A ver, Clinton, ¿te escuchamos? cuando cuando coge de una manzana en un árbol se cae con un objeto al piso. Exacto, también es un ejemplo de caída libre, ¿no? Cuando las frutas caen de ya maduras prácticamente hacia el suelo, gran ejemplo de caída libre. Muy bien, otro ejemplo, a ver que puedan darme. Cuando talas un árbol, Miss. Ya, ahí va a generar otro tipo de movimiento. A ver, tenemos Teonila, también nos quiere dar otro ejemplo. Un paracaídas, Miss. Un paracaídas, ya, un paracaídas también se puede generar puede ser un ejemplo de caída libre, a diferencia de que aquí se va a desencadenar otro tipo de movimiento por la presión del aire, ¿no? Pero en general, si es que no existiera esa presión, sería también caída libre, ¿no? Pero sí, está todavía dentro de ese ejemplo. La idea de la caída libre es que aquí también se involucra parte de lo que vendría a ser la gravedad. Ojo. Entonces, la gravedad es lo que ayuda prácticamente que el objeto caiga, ¿no? Caiga o más rápido o más lento, pero va a caer. Porque la gravedad está íntimamente relacionada con la masa del objeto.
¿no? Con el peso que este objeto vaya a tener. Entonces, mientras más pesado es, más rápido va a caer, ¿no? Bien, vamos al ejemplo que nos indicaba su compañero de talar un árbol, ¿no? En este caso, se podría decir que de la punta de arriba va a tener una caída libre, ¿cierto? Pero va a desencadenar otro tipo de movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el árbol está ahí y prácticamente se va a hacer de esta manera. Si se dan cuenta, está formando ya un arco, ¿no? Ya está formando un arco. Caída libre es cuando yo estoy a una altura específica y de ahí caigo, ¿no? Entonces, Te eso es lo tiras que hay de que... ahí, ¿Cómo? te tiras de hacia arriba, hacia abajo. Exacto, ¿no? Tirarse de arriba hacia abajo es un claro ejemplo de caída libre. Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan entendido. En la caída libre se involucra altura, en primer lugar, altura, ¿no? Y el hecho de la caída y la gravedad, ¿no? Eso vendría a ser caída libre, donde yo pueda ver esas dos variables en específico, que es altura y la gravedad al momento de que yo voy a caer, es caída libre, ¿no? Entonces ustedes ahorita pónganse a pensar en todos los ejemplos que yo he dado. Si se dan cuenta, su compañero habló de la manzana, tiene una altura, obviamente, porque está en el árbol, en la copa del árbol, tiene una altura. A ver, Melissa, ¿quiere participar? Señorita, disculpe, o sea, caída libre es cuando tú, ¿me Sí, sí, escucha? te escuchamos. ¿Me Sí, sí, te escucha? escuchamos. Ya. O sea, caída libre es cuando necesariamente hay que caer de arriba hacia abajo. Exacto, sí, de arriba hacia abajo porque se tiene que generar, o mejor dicho, lo que se va a evidenciar o lo que se necesita en sí para desarrollar la caída libre es la altura, porque una de sus variables es la altura. Se asume que para que ustedes estén ahorita en movimiento parabólico ya han visto caída libre, ¿no? Aquí lo que yo estoy involucrando es básicamente términos o variables que se supone que ustedes ya han visto, ¿no? Pero justamente como es la primera clase, está bien para que yo haga la introducción general y podamos trabajar y entendernos básicamente, ¿no? Y caída libre indica eso, ¿no? Dentro de la fórmula de caída libre, ustedes van a identificar dos variables bastante claras. Una es la altura, una es la altura y otra la gravedad, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que haber una altura. Si tú vienes de abajo, prácticamente ya no sería una caída libre porque ya no estás cayendo, estás subiendo, ¿no? Entonces, gracias a su compañera Melissa porque nos hace la aclaración, necesariamente tiene que haber una altura, chicos, necesariamente. Entonces ustedes en sus ejemplos tienen que ponerse a pensar y decir, a ver, yo me quiero suicidar, ¿qué voy a desarrollar? Una caída libre, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser de una altura determinada, yo voy a saltar al vacío prácticamente y por la gravedad y por mi peso yo voy a tender a caer, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. El otro era el de su compañero, como ya les decía, la manzana está en la copa del árbol, ya está a una altura determinada y simplemente va a caer porque ya está madura, ¿no? Y va a determinar una altura determinada, tiene un peso determinado, en base a la gravedad va a caer, ¿no? Entonces, esos son justamente ejemplos de caída libre. Ahora, si vamos con ejemplos de movimiento rectilíneo, que básicamente es un movimiento lineal, ¿no? Un movimiento lineal horizontal, ojo, un movimiento lineal horizontal. ¿Cuál vendría a ser un ejemplo? Me voy corriendo hacia el mercado, que queda a 3 cuadras de mi casa. Me voy corriendo hacia el mercado, yo estoy desarrollando un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque me estoy desplazando prácticamente en línea recta, en un mismo plano horizontal, ¿no? Estoy yendo a un tiempo determinado, a una velocidad determinada, porque, ojo, estoy diciendo que voy corriendo. Entonces, estoy yendo a una velocidad determinada y voy a recorrer una distancia determinada, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de movimiento rectilíneo. A ver, ¿quién ustedes más me puede dar un ejemplo de movimiento rectilíneo? Bien, Albina.
En bicicleta, Miss. Muy bien, me desplazo en bicicleta. Exacto, también. También es un ejemplo de movimiento rectilíneo. Tenemos Teonila. Parar, Miss. A ver, Teonila, ¿te escuchamos? Hacer un disparo, Miss. Un disparo, también. El disparo también de línea recta también puede ser este movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque podemos evaluar la velocidad de la bala, ¿no? La velocidad de la bala, la distancia que lanzar una flecha también. Exacto, también, si es que se hace de manera recta, pero si se hace de manera hacia arriba, ¿qué va a desencadenar? Un movimiento parabólico. Ojo, ¿por qué? Porque la flecha va a seguir la dirección de acuerdo a cómo se esté apuntando. Por ejemplo, yo estoy apuntando así, se va a ir hacia arriba, pero por gravedad va a tender a bajar. ¿No? Por gravedad va a tender a bajar. Entonces ahí me desarrolla prácticamente un movimiento parabólico. Por eso eso de lanzar una flecha sí nos ya orienta prácticamente al movimiento parabólico, ¿no? Pero el primer ejemplo de la bala sí porque es preciso, ¿no? De acuerdo a la potencia que tenga justamente el arma, va a ir de manera recta. Difícilmente va a generar un movimiento parabólico, pero excelentes sus ejemplos. Bien, entonces creo que queda claro el movimiento rectilíneo, ¿no? Justamente como nos indicó su compañero, otro ejemplo era ir en bicicleta, ¿no? Ir en bicicleta también me voy de acá al banco, por ejemplo, en mi bici, ¿no? Y voy en línea recta, en el mismo plano horizontal, a una velocidad determinada, recorro una distancia determinada en un tiempo determinado. Si se dan cuenta, estoy involucrando acá tres variables: velocidad, distancia y tiempo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar para poder diferenciar movimientos o diferenciar dentro de la física. Movimiento rectilíneo, ¿qué involucra? Va a involucrar distancia, va a involucrar velocidad y va a involucrar, era distancia, tiempo y velocidad. Bueno, el orden es indistinto, pero las tres variables: velocidad, tiempo y distancia. Esas tres variables tengo que identificar yo para que pueda hacer movimiento rectilíneo uniforme. Y para ver que sea caída libre, altura y gravedad, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya diferenciamos muy bien ambos movimientos, ¿no? Pero aquí en el movimiento parabólico vamos a unir ambos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero yo quería que quede bastante claro esto de movimiento rectilíneo, de la caída libre, porque va a ser vital en realidad poder venir con ese conocimiento previo. Bien, entonces ahora vamos a ver justamente el movimiento parabólico, ¿no? Tenemos ciertas características en este movimiento parabólico. Como ya habíamos visto los ejemplos, ¿no? Básicamente lo que se desarrolla en este movimiento es una curva, ¿no? Es una curva que inicia y obviamente tiene final, ¿no? En este caso, la velocidad vertical en Y es variable, mientras que la velocidad horizontal en X permanece constante, ¿no? Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer básicamente es plantearles, o mejor dicho, sacar mi pizarra, ¿no? Para que ustedes me puedan entender un poquito más, porque aquí en el grafiquito no se puede ver muy bien o no se puede aclarar mucho que digamos, ¿no? Entonces, voy a compartirles una pizarra y voy a hacer mis dibujos ahí un poco raros, pero la cosa es que lo entiendan, ¿no? Bien, chicos, entonces yo quiero que vean mi pizarra. Bueno, ahorita está vacía, pero lo que yo voy a hacer básicamente es copiar el enunciado y poder dibujar el gráfico para que ustedes lo puedan hasta cierto punto ver con mayor claridad, ¿no? La característica número 1 es esta de acá.
Bien, dice la velocidad vertical en Y es variable, mientras dice que la velocidad horizontal en X permanece constante. Entonces ahora les voy a diagramar, ¿no? Justamente la figura que está en el gráfico ahí presente para que ustedes puedan observar por qué nos dice eso, ¿no? O por qué esa regla que hay que tener en cuenta, porque eso nos ayuda básicamente a desarrollar prácticamente nuestros ejercicios, nos va a permitir asociar para poder sacar ciertos, ¿cómo se puede decir? Ciertos datos, ¿no? Ciertos datos que vamos a necesitar. Bien, entonces ahora voy a proceder a dibujar. En primer lugar vamos a tener el plano. Este es el plano que no me salió muy derecho que digamos, pero lo importante es lo que se va a entender, ¿no? Bien, hasta aquí tenemos prácticamente el movimiento parabólico. Nos vamos a imaginar que del lado inicial tenemos pues a un balón, ¿no? Un balón que justamente una persona X lo patea, ¿no? Y finalmente llegará al final, pues, ¿no? Llegará al final el balón. Un poco raro que al final llegue más grande, pero bien, ese es el balón. Ahora, ¿qué pasa en este balón? Si la persona obviamente está pateándolo, ¿no? Le está ejerciendo una fuerza al balón y por ende le va a generar una velocidad, ¿cierto? Ahora, aquí nosotros lo que vamos a entender es que prácticamente este balón va a ejercer una velocidad que se va a ver, que se va a repercutir en muchas otras velocidades. La velocidad inicial, en primer lugar, que este va a desarrollar, o la velocidad principal, por así decirlo, va a ser esta, ¿no? Porque él lo va a patear, la persona lo va a patear, ¿para qué? Para que imaginémonos que es justamente el futbolista, no me acuerdo exactamente quién hizo este gol, pero imaginémonos que él quiere hacerlo de sombrerito. ¿Por qué? Porque hay una persona X aquí, ¿no? Entonces vamos a dibujar a la persona X, ¿no? Justamente como es X, no nos va a importar mucho, pero va a estar acá, ¿no? Entonces el futbolista dice, yo no quiero obviamente patearle a él porque me va a tapar, no se va a hacer el gol, ¿no? Pero sí quiero que la pelota igual ingrese al arco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el arco va a estar de este lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a patear, o sea, hay una forma especial de patear, ¿para qué? Para que la pelota se vaya hacia arriba, ¿cierto? Entonces, él patea. Y al patear genera esta velocidad, ¿no? Le da este tipo de velocidad, donde la pelota se va a impulsar hacia arriba, ¿no? Se va a impulsar hacia arriba generando justamente esta curva. Pero ojo, en algún momento, ya por el mismo peso de la pelota, por la misma gravedad, la pelota no se va a ir de manera recta por siempre o hacia arriba por siempre. Va a tender a bajar y va a tender a caer. ¿Justamente para qué? Para que pueda hacer gol, ¿no? Entonces, esta es la velocidad que maneja prácticamente la pelota. Pero ojo, aquí se desencadenan más velocidades. Una velocidad en X, que va a ser justamente esta de acá. ¿Por qué se le llama velocidad en X? Porque está en el eje de las X. Imaginariamente nosotros tenemos que recordar que nosotros todo se basa en un plano, ¿no? Todo se basa en un plano cartesiano, el plano del eje de las X y de las Y, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que básicamente recordar, ¿no? Recordar cuál es el plano. En este caso, acá tenemos el eje de las Y y este de acá será el eje de las X, ¿no?
Bien, obviamente para acá será el X positivo, para acá el Y positivo, para acá el X negativo y para acá el Y negativo, ¿no? Eso ya ustedes lo saben por matemática, lo sabemos todos. Es por eso que yo les decía que acá vamos a recordar y vamos a ver en general muchos conceptos de matemática, ¿no? Entonces, bien, acá tenemos una velocidad que va a ser velocidad ¿en qué? En X, ¿no? Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué me sirve esta velocidad en X? Más adelante lo vamos a ver, pero en primera instancia tienen que entender eso, ¿no? Que mi velocidad que yo finalmente va a ser inicial, que yo voy a desatar, que va a ser la velocidad de la pelota, me va a desencadenar una velocidad en X y una velocidad ¿dónde? Una velocidad en Y. ¿No? Eso es básicamente lo que nosotros vamos a desencadenar. Ahora ustedes me dirán, pero Miss, ¿por qué? No, o sea, no entiendo. Si se supone que la pelota está yendo para acá, ¿por qué es que se va a desatar una velocidad en X, una en Y? No entiendo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ¿no? La pelota está yéndose hacia arriba. Al ir hacia arriba, su velocidad en Y, ¿qué está pasando? Hasta cierto punto va aumentando, ¿cierto? Va aumentando, va aumentando, va aumentando. Eso quiere decir que la pelota en algún momento se encontrará por acá también, ¿no? Con una velocidad en Y. Aparece en X. Una velocidad en Y. Nuevamente la velocidad de la pelota, que es esta de acá. Y la velocidad en X sigue acá. Sigue aquí, ¿no? Pero, ojo, aquí que nos está diciendo, la velocidad vertical, o sea, en Y, es variable. ¿Por qué? Si se dan cuenta, está aumentando, miren. De aquí ya no está acá y ya pasó acá, de acá pasó acá. Si se dan cuenta, si hacemos un plano un poquito más proyectado, ¿no? Primero estaba aquí. Primero estaba aquí, ¿no? En algún momento pasaría a estar por acá. Y ahora, ¿dónde está? Está por acá, ¿no? Si se dan cuenta, la velocidad en Y está aumentando, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice que es variable. La velocidad vertical en Y es variable. ¿Por qué? Porque va aumentando. Ahora dice, mientras que la velocidad horizontal en X permanece constante, ¿no? Dice, en velocidad en X permanece constante. Y tú me dirás, Pis, pero sí también está avanzando, ¿no? Pero ¿en dónde está avanzando realmente? ¿No? Aquí simplemente está generando un desplazamiento. En el eje de las X solo se está desplazando. No está generándosele una velocidad. La velocidad más que todo se está dando en la altura que está captando y en la que va a caer, más no en la velocidad en X, porque en X se está desplazando. Es por eso que la velocidad en X solo se mantiene constante, porque si se dan cuenta va a tender a volver a lo mismo, ¿no? Va a tender a volver nuevamente a el mismo punto donde inició. Y el hecho de que genere llegar al mismo punto en el que inició nos indica básicamente que su velocidad es absolutamente constante en el eje de las X, ¿no? Acá es una velocidad no me salió bien mi Y. Y acá esa es la velocidad que tiene la pelota, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esa es la idea prácticamente que se mantiene aquí, ¿no? Nos está diciendo básicamente que la velocidad vertical en Y es variable.
la velocidad horizontal en X permanece constante. ¿Por qué? Porque llega a lo mismo, ¿no? Va a llegar prácticamente a lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que prácticamente nos indica. En cambio, en Y sí fortalece, ¿no? Sí llega a tener fuerza, sí llega a una determinada altura, ¿no? Entonces, por eso es que la velocidad en Y sí llega a variar, tanto para empezar como para terminar, básicamente. En cambio, en X no, ¿no? Simplemente es un desplazamiento el que se está dando, ¿no? Entonces, eso es lo que nos quiere decir básicamente la característica número 1, ¿no? La característica número 1 de la velocidad, del movimiento parabólico, una característica esencial. Ahora, es preciso tener en cuenta este tipo de información. Claro, es muy necesario tener este tipo de información porque en algún momento esto nos va a decir, ¿está cumpliendo con ser parabólico o no? Y nos dirán, bueno, sí, no está cumpliendo con ser parabólico. Entonces, sí podemos utilizar tal fórmula o cual fórmula, ¿no? Entonces, sí es característica principal, ¿no? Bien, entonces espero que hasta aquí la característica número 1 sí haya quedado claro, ¿no? Nuevamente voy a hacer una repetición, ¿no? Dice, la velocidad vertical en Y es variable, mientras la velocidad horizontal en X permanece constante, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, está la velocidad hacia arriba, no está tirando hacia abajo, en primer lugar, ¿no? Está tirando hacia arriba, por lo tanto, este va a desencadenar aquí un ángulo con el eje de las Y. Entonces, y si se dan cuenta, como ya les decía, acá va a tener una velocidad, acá ya está teniendo más velocidad, acá más velocidad, o sea, todo se rige en el eje de las Y, básicamente. Es por eso que esta llega a variar, ¿no? Y la velocidad, mientras, dice que la velocidad horizontal, o sea, la velocidad en X, permanece constante. ¿Por qué? Porque así como inició, así va a terminar prácticamente, ¿no? Básicamente es lo que nos quiere decir. No va a haber un impulso más allá de esta velocidad, porque ya la velocidad en Y lo está haciendo absolutamente todo, ¿no? Entonces, esa es la característica número 1 que prácticamente nos marca la velocidad vertical de Y. Bien, ahora vamos a trabajar básicamente la segunda característica de el movimiento parabólico, que es hasta cierto punto un poquito más sencilla, si más no me equivoco. Bien, aquí tenemos el enunciado número 2, que nos dice, en la altura máxima del movimiento parabólico solamente existe velocidad horizontal. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer básicamente es nuevamente graficar nuestro movimiento parabólico. Wow, qué chueca. Bueno, ahí ya pasó un poco. Listo, vamos a generar nuestro movimiento parabólico. Y nos está diciendo en la altura máxima, nos dice del movimiento parabólico solamente existe velocidad horizontal. En primer lugar, aquí hay que identificar el móvil. ¿El móvil cuál es? Este,
¿no? ¿Cuál es la altura máxima? A ver, lógicamente, ustedes, ¿dónde me pueden indicar que yo puedo ubicar la altura máxima? En la En la mitad de la mitad, altura. en la mitad del gráfico. Exacto, bien, Clinton, exacto, en la mitad, ¿no? Acá, prácticamente. Entonces vamos acá a poner nuestra altura máxima. ¿Por qué? Porque acá es donde el móvil va a deslizarse, llega acá y de acá va a empezar a caer prácticamente el móvil, ¿no? Entonces, la segunda característica era algo que no les quería explicar justamente en el ejercicio número 1, o en la característica número 1, por qué se venía aquí justamente. En el movimiento parabólico solo existe velocidad horizontal. O sea, solo, si se dan cuenta o si recordamos, acá tenía su velocidad normal, tenía su velocidad en Y, esta Y que más parece X, y tenía la velocidad en X, ¿cierto? Entonces la pelota se iba desplazando hasta que llega acá. La pelota llega aquí. ¿Cierto? A su altura máxima. Y aquí en la altura máxima, si se acuerdan, toda la velocidad en X será constante. Acá también sigue siendo la velocidad en X constante. Pero aquí la velocidad en Y, dice, solamente existe velocidad horizontal. ¿Eso quiere decir que la velocidad en Y ya no existe? Claro que no. Acá la velocidad en Y vendría a ser igual 0. Desaparece. Deja de ser existente, o sea, llega a ser inexistente. ¿Por qué? Porque hasta aquí tuvo velocidad, tuvo fuerza, tuvo velocidad, todo iba hacia arriba, sí. Llega a su altura máxima y empieza a perder velocidad, empieza a caer. Entonces, la velocidad en Y prácticamente es como que si estaba yendo positivamente hacia arriba, ahora empieza a bajar, ¿cierto? Es como que si empezara a Llega a bajar. ser nulo. Exacto, llega a ser 0. Entonces, como llega a ser 0, ya desaparece, es inexistente. Es por eso que nos dice, solamente existe, ¿no? O sea, acá nos está diciendo, solamente existe velocidad horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque esta sigue siendo constante, ¿no? Eso nos ha dicho en la característica número 1. La velocidad en X siempre es constante, ¿no? Hasta que termine. Entonces, solo y únicamente vamos a contar con esta velocidad en X. Porque la velocidad en Y, 0, murió, ya está de bajada ya prácticamente. Y la velocidad prácticamente que tenía normal, que era justamente oblicuo, en este caso llega a estar en el plano prácticamente recto, que vendría a ser solo y únicamente la velocidad en X, ¿no? Entonces, esa es justamente una de las razones primordiales y una de las características primordiales que va a tener el movimiento parabólico. ¿Y para qué me va a servir, Miss, que yo sepa esto, de que la velocidad aquí en Y, en la altura máxima, sea 0? En los ejercicios ustedes se van a dar cuenta por qué es que yo tengo o me es preciso saber que aquí la velocidad en Y sea 0, ¿no? Ustedes eso es como que de memoria prácticamente, que ustedes lo tienen que saber, ¿no? Velocidad en Y en la altura máxima es igual a 0. Ahora, ¿qué velocidad, o mejor dicho, qué movimiento involucraba la altura? Acuérdense, ¿qué movimiento involucraba la altura? Habíamos hablado justamente de los movimientos previos que vamos a trabajar dentro del movimiento parabólico. ¿Cuál de ellos involucraba a la altura?
A ver, chicos, si se acuerdan. Y si no se acuerdan, ahorita lo voy a colocar. La fórmula de la caída libre es igual a ¿qué? O mejor dicho, ¿cómo se desencadena? Va a ser prácticamente la altura igual a ¿qué? Igual a la mitad ¿de quién? De la gravedad. ¿Por quién? Por el tiempo al cuadrado. Esta es mi fórmula ¿de qué? De la caída libre. Básicamente la que me representa, la que me representa y me va a representar la caída libre y con la cual yo voy a desarrollar mis ejercicios, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿cuál vendría a ser el movimiento, el desplazamiento que con el cual se trabaja la altura? ¿Cuál vendría a ser el movimiento? La caída libre, ¿no? Como les decía, un movimiento donde ustedes vean altura, gravedad y obviamente tiempo, caída libre. Definitivamente es caída libre. Y si yo veo, por ejemplo, si yo veo distancia, velocidad y tiempo, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando básicamente de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes, chicos, tienen que acordarse, ¿no? Más allá de la fórmula en sí, ¿no? Tienen que acordarse por el hecho de que, de la vida diaria, ¿no? De la vida diaria, cuando alguien, nuevamente como les hacía recordar, ¿no? Con los ejemplos que ustedes manejan, ¿no? Que ustedes manejan básicamente de la vida diaria. Ahorita yo, por ejemplo, me voy a ir corriendo al mercado, ¿no? Wow, estoy realizando un movimiento rectilíneo uniforme. Excelente. Pero si yo ya voy en carro, estoy realizando un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué, Miss? ¿En qué se diferencia? En que el carro va a meterle aceleración, o sea, una mayor aceleración. Ojo. Por otro lado, va a frenar a veces intempestivamente, ¿no? En algunos momentos va a dejar de acelerar. Ahí estoy hablando yo de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, porque ya entra a trabajar la aceleración. ¿Ya, chicos? Entonces, en primera instancia, hasta acá nos vamos a quedar con netamente movimiento rectilíneo uniforme nada más. No tenemos por qué meter al variado, ya ahí nos complica un poco más la cosa. Pero me va a involucrar, ¿qué me involucra? Distancia recorrida, tiempo determinado y velocidad. Eso es movimiento rectilíneo uniforme. Caída libre, ¿qué es? Yo lanzo algo de una altura determinada al piso. Por gravedad, obviamente, va a tender a caer y en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, esos son los dos movimientos que vamos a tener que ver justamente aquí. Bien, Teornila nos había levantado la mano, creo. No sé, de repente quiere participar. Del costadito también es una fórmula. Claro, exacto. Son dos fórmulas. Son dos fórmulas. Bueno, acá lo había puesto. Uniforme, ¿no? Sí, exacto. Entonces acá tenemos la fórmula de la caída libre, que es esta de acá.
y la de acá que es de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Distancia es igual a velocidad por tiempo. En algunas literaturas lo van a ver como que distancia sobre tiempo igual velocidad, tiempo. Es cuestión solamente de pasar variables, nada más, ¿no? Pero de ahí es lo mismo, básicamente. Entonces, esas son las dos fórmulas que ustedes tienen que tenerlas ahí anotadas en su cuadernito, al lado de su módulo, donde ustedes quieran, con un post-it ahí, ¿no? Para poder, van a ser las que nos van a acompañar, básicamente, en el movimiento rectilíneo uniformemente, perdón, en el movimiento parabólico, ¿no? Bien, chicos, entonces vamos a llegar hasta aquí, básicamente con estas dos características. Ya a partir de la otra semana seguiremos viendo más, obviamente, ¿no? Me tomo el tiempo para cada una de ellas para que se pueda entender, ¿no? Para que se pueda entender básicamente. Entonces, espero, chicos, que haya quedado claro, ¿no? Que haya quedado claro hasta hoy, que haya quedado clara la explicación, ¿no? Que justamente les quería impartir. Espero que haya sido grato poder recordar ciertos términos o ciertos conocimientos previos que han tenido ya de matemática, de física incluso, ¿no? Para poder trabajar.